Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu leyot or legoyim v'natan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Laila Tov, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una reunión más de Encuentro con Yeshua, donde el Padre nos junta para escudriñar juntos su bendita y maravillosa Torah. Somos Ramiro Peña e Isabel. Somos siervos de Yahweh en esta casa, en su casa, en la casa de oración Encuentro con Yeshua. Le damos las gracias a nuestro Abba Kadosh por permitirnos estar una vez más en su presencia y poder tener el privilegio y el honor de ser enseñados por él y escudriñar su Torah. Amén. La porción de esta semana empieza con la siguiente. Dice: estos son los decretos, estos son los mishpatim que tú pondrás delante de ellos. Hermanos, la porción del día de hoy, la número 18, y lleva por título Mishpatim. Y Mishpatim significa sentencias, juicios. Wow. La base bíblica está en el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 18. La Haftará, el libro profético de esta porción, está en el libro de Jeremías, Yirmiyah, capítulo 33 y Jeremías 34. Como de costumbre, iremos revisando muchos otros versículos del Brit Hadashah. Hermanos, en la porción de la escritura de la semana pasada, vimos que Israel recibió las 10 palabras, lo que conocíamos antes como los 10 mandamientos, en el monte Sinaí. Esta semana Elohim da una legislación específica, leyes llamadas Mishpatim, que significa juicios, ordenanzas, como hemos visto, y estos están destinados a guiar la vida diaria de su santa nación en justicia y en rectitud. Dado que los israelitas acababan de ser liberados de la esclavitud, el primero de los Mishpatim de Elohim trata con los sirvientes y esclavos. Según los rabinos, los 6 años que un esclavo estaba obligado a trabajar representan los 6,000 años que trabajaremos para servir a Adonai. El 7º año de libertad representa el reino mesiánico, los 1000 años cuando gobernaremos y reinaremos desde Jerusalén con el Mashiach, quien se sentará en el trono terrenal. Varios versos más adelante en este pasaje, las experiencias dolorosas de los israelitas en Egipto se destacan nuevamente, esta vez para provocar empatía por el extranjero. Elohim ordena a los israelitas que los extranjeros sean tratados con amabilidad y respeto. Hermanos, tenemos acá a Israel en el monte Sinaí, aceptando como pueblo la responsabilidad de ser el pueblo escogido de Yahweh, un pueblo de sacerdotes y una nación santa, una nación apartada para hacer luz al mundo y llevar la bendición de Abraham al resto de las naciones de la tierra. Y es que el Todopoderoso revela a su pueblo su voluntad, sus instrucciones que debemos seguir para vivir en paz y ser verdaderamente libres. El nombre de la porción Mishpatim, traducido como juicios, también significa sentencia, decisión. ¿Okay? 5 palabras definen los mandamientos del Todopoderoso. La Torah, que significa instrucción, que es una norma, una instrucción general dada por Elohim a Moshe. Luego tenemos los mitzvot, las mitzvah, que significa mandamientos, y en la Torah se encuentran 613, como saben ustedes. Continuamos entonces con el estudio de las instrucciones del Todopoderoso. Amén. Después
de dar a su pueblo las 10 palabras, los 10 mandamientos. El Eterno ordena lo relacionado con su altar y ahora nos dará principios sociales, siendo su primera preocupación los más débiles y vulnerables, como veremos en esta parashá, en esta Amén. palabra. ¿Listos entonces para estudiar cada mandamiento? Amén. El Todopoderoso nos ayude, hermanos, a comprender algunos mandamientos que en nuestra época y con nuestra formación se convierten en lo que conocemos como hukim, o aquellos mandamientos difíciles de comprender. En total, en esta porción, Mishpatim, se encuentran 53 mitzvot, 53 mandatos. 23 de ellos son imperativos y 30 son prohibiciones. Esta serie de leyes, también llamada el Código del Pacto por algunos eruditos, especifica las penas para varios delitos violentos, como asesinato, secuestro y asalto. Pero también nos dice que el asalto premeditado, el secuestro y golpear o incluso maldecir a un padre conllevan la pena de muerte. Amén. Qué grave, ¿no? Mío. También se dictaron leyes sobre cómo reparar las agresiones y lesiones causadas por animales, así como los daños a cultivos o ganado. Prohíben la seducción de vírgenes, la práctica de la hechicería, la bestialidad, la idolatría y el maltrato a los desfavorecidos de la sociedad. Las infracciones de estas leyes a menudo o generalmente conllevan las penas más severas: muerte por lapidación, luego, ya que Elohim quería mantener la paz y el orden dentro del campamento. Pero es más que eso. Elohim tiene una preocupación genuina por la justicia y el bienestar del individuo. La parashá de esta semana también revela la ley del Shabbat, que es más que un descanso cada séptimo día. Amén. Cada 7 años la tierra, dice entonces, debe disfrutar de un descanso sabático que se llama Shemitah. Israel terminó su último séptimo año de dejar la tierra en barbecho en septiembre de 2015. En esta porción, mis hermanos, Moshe lee ante todo el pueblo el libro del pacto que Elohim le ha dado a Israel. Después de que el pueblo se compromete a guardar la ley de Elohim, Moshe rocía sangre sobre el altar y también sobre el pueblo, ya que todos los convenios se ratifican formalmente y generalmente se sellan con sangre. El final de esta parashá contiene la famosa declaración de lealtad a la Torá del pueblo judío. Todo lo que Hashem ha dicho, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Amén. En respuesta a esta declaración, Hashem comparó al pueblo judío con los ángeles. En el Talmud se dice algo muy interesante, escuchen. Dice: ¿quién le reveló a mis hijos esta expresión secreta usada solo por los ángeles celestiales? Amados hermanos, bienvenidos nuevamente. Con esta breve instrucción los introducimos y los invitamos a ponerse cómodos y comenzar a leer esta hermosa porción de la Torá de esta semana. Baruch Amén. Hashem. Entonces vamos a la Torá. Vamos a comenzar leyendo el verso 1 del capítulo 21. Estos son los decretos que tú pondrás delante de ellos. Amén. La palabra decretos, ordenanzas, en hebreo, saben, acabamos de decir, es mishpat. No, eso está en el Strong 4941 y significa literalmente decreto, juicio, etc. Lo que hace referencia a estatutos o decretos establecidos por Yahweh para el comportamiento de su pueblo en relación con el prójimo. La escritura tiene un sinnúmero de normas a seguir en esta área, las cuales serán conocidas en este y en las siguientes porciones que vamos a ir estudiando. Sin embargo, queremos resaltarles el propósito que éstas tienen en medio de la congregación de los santos. Amén. Amén. Entonces, quiero que me acompañen un minuto al libro de Efesios.
Vamos a leer el capítulo 4, los versos 31 y 32. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, gritería, maledicencia, calumnias y todo rencor. En cambio, sean bondadosos unos con otros, de corazón tierno y perdonándose el uno al otro, así como en el Mashiach Adonai nos perdonó. Amén. Amén. Verso 2. Si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el 7º se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. Aunque la palabra, mis hermanos, usada para siervo y esclavo, es la misma en hebreo. Había una clara, pero clara distinción entre un estatus y otro. Veamos, un hebreo no podía tener otro hebreo como esclavo, sino como siervo, es decir, con ciertos derechos y obligaciones. Luego, este estatus sería temporal, es decir, que en el año de la Shemitah, cada 7 años tendría que ser liberado, y dicha ley aplicaba solo a esclavos hebreos, no hacía más bien alusión al extranjero. De forma alegórica, hermanos, y entrándonos a un nivel remés, los 6 años de servidumbre, dijimos al principio, se pueden entender como 6,000 años en los que la humanidad estaría bajo servidumbre del pecado para ser liberados en el Shabbat milenial. Entonces debemos cuidarnos, hermanos, de no perder ese Shabbat. Esta es la razón por la cual nos preparamos bajo el entendimiento profético dada para ese milenio. Y eso lo encontramos en Isaías 66, versos 22 y 23. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuarán en mi presencia, dice Adonai, así también sucederá y el nombre de ustedes continuarán todos los meses en Rosh Hodesh y todas las semanas en Shabbat. Todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia, dice Adonai. Amén. 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 Y vamos a ir a Hebreos. Hebreos 4, 9, 10. Por lo tanto, se establece para el pueblo de Elohim un reposo, Shabbat, para disfrutar, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus propias obras, como Adonai de las suyas. Amén. 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 Veamos qué importante, qué hermoso es poder celebrar el Shabbat. Si él vino soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando vino, su esposa irá con él cuando él se vaya. Amén. Este verso hace referencia a que nada le sería quitado durante su servicio y tampoco nada le sería añadido. Si entró a servir con familia, el amo se encargaría también de emplearla y sustentarla a cambio de su servicio. Al final de este periodo todos quedarían libres. Toda la familia de Israel entró en servidumbre en Egipto y toda la familia debía salir, hasta los huesos de Yosef y de los patriarcas salieron de allí. Anoten este versículo, Shemot, Éxodo 12, 31, 32, dice: Él mandó a llamar a Moshe y a Aarón por la noche y dijo: levántense y dejen mi pueblo, ambos ustedes y los hijos de Israel, y váyanse, sirvan a Yahweh como han dicho, lleven ambos sus rebaños y sus manadas como ustedes dijeron, y váyanse de aquí, pero bendíganme también. En el Brit Hadashah establece
como Derash, o sea, una aplicación de Éxodo, ¿no? En Hechos 16, 33, 34, anótenlo, Hechos 16, 33, 34, dice, y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y al instante que bautizado él, todos los suyos, y los hizo subir a la casa, les puso la mesa y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído en Elohim. Hermanos, Elohim siempre tiene el anhelo de liberar a toda su casa y a toda tu familia. Entonces es necesario llevarle este mensaje a toda tu familia, especialmente con tu ejemplo de transformación, porque esa es la forma en la que vamos a demostrar que somos obedientes a sus palabras, ¿verdad? 4. Pero si su amo le dio una esposa y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la esposa y los hijos pertenecen al amo de ella, y él se irá solo. Amén. Amén. Se acostumbraba que el amo le daba una mujer a su siervo, con el fin de obtener otros, digamos, como esclavos, que le sirvieran después de la liberación de este, luego de los 7 años, ¿no? Hemos leído. Con base en lo anteriormente expuesto, este caso se trataba de una esclava no hebrea, para la cual no aplicaba la regulación de dicha liberación. 5 y 6. Sin embargo, si el esclavo declara, yo amo a mi esposa y a mis hijos, así que no quiero ser libre, entonces su amo lo traerá delante de Elohim, y allí en la puerta o en los postes de la puerta su amo le perforará la oreja con un punzón, y el hombre será su esclavo de por vida. Podría darse el caso de que el siervo no quisiera dejar a su amo por diferentes razones. Por sus hijos. Entonces, en tal caso, debía llevarse donde los jueces, con el objetivo de que, enfrente de testigos, se evidenciara que era la voluntad del siervo y no una negligencia del amo al no querer liberarlo. Entonces, una vez delante de los jueces, se le hacía una marca en la oreja que mostraba dicho compromiso. El término para siempre, tenemos, se refiere proféticamente al siguiente jubileo, el cual acontece cada 50 años. Entonces hablamos de todos los casos con respecto a los límites estatutarios de Israel y además para Israel. Verso 7. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será libre como los hombres esclavos. Okay. En oportunidades, una manera de salir de la pobreza era vender a una hija a algún hombre que tuviera recursos para así salir de esa pobreza, o por lo menos mitigarla, disminuirla. En tal caso se vendía para ser tomada como esposa para el amo, para su hijo o para ser redimida. Es decir, que alguien más pagará por su rescate. No podía, escuchen esto, ser cedida a alguien más que no fuera el amo o algún hijo de este. Un tema tan escabroso como este, hermanos, puede ser visto en dos perspectivas. La primera es que sería lo denigrante que es ver cómo la mujer es puesta como mercancía a ser vendida, como un objeto o un animal, y si tenía suerte ser redimida por otro, siendo el pago, digamos, de su rescate, ¿no es verdad? Este correspondería comúnmente al pensamiento concluyente de una mente occidental moderna, resultado de una expresión publicitaria del machismo y también el feminismo actual. Y la segunda parte que podemos también analizar en este versículo es el evidenciar el valor de dignidad que la mujer podía llegar a tener al ostentar en sí misma el precio que sacaba de la pobreza de su familia. Era, esto es interesante, como una joya que se cuidaba para ser entregada al hombre que tuviera el recurso para pagar por dicha joya. Cosa que hoy, hermanos, no sucede ni en la crianza ni bajo la moralidad moderna, y menos con el valor que a la misma mujer de hoy se le quiere dar, debido, entre otras cosas, al estigma social y a la influencia del medio y de los medios en los que se le denigra. Vean ustedes, la televisión, la música,
las radios y todas las publicidades, ¿no? Vemos que la ven a la mujer como una expresión moderna de arte, ¿no? Son cotizadas al exponer sus cuerpos hasta la vulgaridad en algunas... Una mercancía. En la mercancía, ¿no? Entonces, reflejando una superficialidad sin el mínimo pudor, mis hermanos, sin respeto y amor por sí mismas. Veamos el concepto simple, la definición de una joya. Dice, una joya es un objeto de adorno o uso hecho de algún metal noble y a veces decorado. Estoy leyendo una definición del diccionario. Decorado, dice, con perlas o piedras preciosas, muchas de incalculable valor, sea por su material o por la excelencia del tallado, a manos del joyero de renombre. Pero también hay otra definición y dice persona, o sea, una joya es una persona o cosa de mucha valía, muy apreciada por sus buenas cualidades. Entonces, el propósito nuestro con este comentario es justamente ir restaurando el valor de la mujer en el ámbito en el que estamos, de las raíces hebreas. Pues no podemos esconder, hermanos, la pésima interpretación que se ha dado por nuestros hermanos evangélicos en algún momento, que se hace al respecto como ella era una mujer idónea, ¿no? Es decir, la ayudante en todo, pero eso no es del todo así. En una traducción directa del hebreo, dice que Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera que le corresponda. Entonces, la mayoría de las versiones usan la palabra idónea, en hebreo se dice neged, que significa parte opositora o contraparte. Entonces, la mujer es puesta frente al varón como un complemento de perfección para lograr y alcanzar los objetivos que el varón solo jamás lograría. Entonces, hermanos, este es un principio tan elevado y entendido en la cultura de nuestros hermanos judíos, que de ellos aprendemos el siguiente enunciado y así buscamos vivir en nuestra congregación. Escuchen esto lo que dice: lo mío es de ella, lo de ella es de ella, y lo nuestro le pertenece a ella. Amén. Amén. 10. Si él se casa con otra esposa, él no reducirá su comida, ropas o derechos maritales. Amén. Si el amo tomaba para sí otra mujer, no podía menospreciar a la primera, ni disminuir los privilegios que ésta tenía antes de ser cambiado, antes de que el amo haya tomado otra mujer. 12. Cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte, tiene que ser puesto a muerte. Hermanos, en este versículo vemos que Yahweh delega autoridad de ejecutar sentencia de muerte sobre alguien que cometa homicidio. El mandamiento de no matar hace referencia específicamente al homicidio, no así en referencia a la justicia por, ¿cómo se diría? Defensa propia. Amén. 15. Cualquiera que ataque a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Amén. Es tan alta la estima que se debe tener hacia nuestros padres que solo el hecho de herirlos, inclusive con la boca, es causal de muerte. Wow. 17. Cualquiera que maldiga a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Entonces vemos acá que este mandamiento va un poco más allá, ¿no? De un daño físico. Hace referencia al daño espiritual, lo que nos enseña que cualquier daño que le hagamos a nuestros padres es causa de muerte. Perdón, hermanos, estamos con un poco de ronquera. Ok, 21-20. 20 y 21, ¿no? No, 20-21. Si una persona golpea con una caña a su esclavo o su esclava tan severamente que muere, él será castigado, excepto si el esclavo sobrevive por un día o dos, no será castigado, puesto que el esclavo es su propiedad. Amén. Entonces acá vemos que este mandamiento garantizaba que no existiera abuso por parte del amo sobre su siervo. Esto medía el castigo que el siervo recibiría y hasta qué punto el amo podía impartir su propio juicio.
bien interesante, bien equilibrado, ¿no? Por otra parte, en el 21 vemos que este mandamiento garantizaba que el siervo no tomaría represalias contra su amo debido al trato o disciplina que éste ejercía. Estaba enseñando al pueblo a no dar lugar a la venganza, ya que ella solo puede ser ejecutada ¿por quién? Por Yahweh. 22. Si alguno está peleando uno con otro y de casualidad hiere a una mujer preñada tan severamente que aborte al niño y no muere, entonces, aun si no tiene otro daño, tiene que ser multado. Pagará la cantidad que imponga el esposo de la mujer y confirmado por los jueces. Este aborto, hermanos, no era considerado como un homicidio, pero sí era considerado una falta que debía ser redimida. En este caso se pagaba una multa que se establecía en conjunto entre el marido de la mujer afectada y los jueces. Interesante, ¿no? 23. Pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida. Wow. Sin embargo, si este accidente causaba la muerte de la mujer, entonces el pago sería pagar con vida por esa vida. Ahora, los sabios en Israel discrepan en este punto en el hecho de que existen dos opiniones diferentes. Por un lado dicen que en efecto debe morir aquel que causó la muerte. La otra versión plantea que aquel que causó la muerte debe pagar el valor monetario de ella como si hubiese sido vendida. Siguen todavía en eso. Ojo por ojo. 21, 24 y 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y magulladura por magulladura. Amén. Hermanos, estos dos versículos han sido los más mal utilizados de todo, puesto que muchos lo ven, más bien interpretan como si fuera una venganza. Ojo por ojo, diente por diente, me parece que fuera una venganza. Este realmente fue un mandamiento dado a los jueces de Israel para que actuaran justamente, es decir, que conforme fuera la ofensa, fuera la retribución, fuera el castigo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es decir, que estaba dirigido únicamente a los jueces como medida de parte de Elohim. ¿Para qué? Para ser equilibrados en sus sentencias. Bonito, ¿no? Amén. 26. Si una persona golpea el ojo de su esclavo o esclava y lo destruye, él lo tiene que dejar ir libre en compensación por su ojo. Wow. Cualquier hecho que causara la pérdida de alguno de estos miembros de su cuerpo sería la causa de su libertad para un siervo. Es decir, que ya sea por una disciplina o un accidente de trabajo, si el siervo perdiere cualquiera de sus miembros, este quedaba automáticamente en libertad, puesto que esto violaba el principio de tener que salir como había ingresado a su servicio. El Padre. 29. Sin embargo, si el buey tenía el hábito de cornear en el pasado y el dueño fue advertido pero no lo encerró y terminó matando a un hombre o una mujer, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a muerte. Wow. El hecho, hermanos, de saber que su animal representaba un peligro para la vida de alguien y por esto el dueño no tomara las medidas pertinentes para cuidar que éste no dañara a alguien, era considerado como un homicidio en caso de que llegara a ocurrir un accidente. Pero era considerado como negligencia. Yo me pongo a pensar en las personas que tienen esos perros que son tan violentos, los pitbulls, creo, ¿no? 32. Si el buey cornea a un esclavo o esclava, el dueño dará al amo de ellos 12 onzas de plata y el buey tiene que ser apedreado de muerte. El hecho de robar es una violación a una de las 10 palabras. No robarás, ¿no? ¿Verdad? Es por eso que el ladrón es forzado a pagar 5 veces más el valor del hurtado. Me voy a pasar al capítulo siguiente, verso 1 y 2. Si alguien roba un buey o una oveja
y la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Si un ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir y es golpeado de muerte, no es asesinato. Ajá. Esto nos enseña, hermanos, que el acto de matar en defensa propia no era considerado pecado delante de Yahweh. 3. A no ser que suceda después de la salida del sol, en cuyo caso es asesinato. Un ladrón tiene que restituir, así que si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Ay, muy bien, entonces si el ladrón era visto a plena luz del día en su fechoría, entonces debía ser denunciado y debía pagar la indemnización debida, ¿no? El mismo valor de lo robado. En caso de no poder, sería vendido como esclavo para pagar con su vida el precio de lo robado. La diferencia entre el día y la noche en estos dos últimos versos está en la posibilidad de matar en la noche o denunciar en el día. Y esta diferencia estriba en la condición visual, dado que en la oscuridad no podemos determinar el grado de exposición, digamos, ¿no?, que tenemos que sufrir. Tampoco podemos reconocer a alguien, ¿no? E incluso nosotros mismos podríamos estar en peligro de muerte. Entonces hace una diferencia interesante ahí. 7 y 8. Si una persona confía en manos de su vecino dinero o bienes y son robados de la casa del depositario, entonces si el ladrón es encontrado, él tiene que pagar el doble. Pero si el ladrón no es encontrado, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Una vez más vemos que sale a la luz el asunto del robo. En este caso no es impuesto al dueño en sí, sino a alguien en el que fue depositada la custodia del bien. Esto hace al ladrón doblemente responsable, puesto que estaba robando al dueño y al mismo tiempo a aquel que custodiaba dicho bien. Me voy a adelantar hasta el 14. Si alguien toma algo prestado de su vecino y sufre daño o muere y el dueño no está presente, él tiene que hacer restitución. Ajá. Este mandamiento nos enseña el valor de la responsabilidad. Es decir, que somos responsables de todo aquello que nos es confiado. Al mismo tiempo nos enseña a ser cuidadosos de lo que no nos pertenece y que está en nuestras manos. Nosotros hemos sido confiados en las manos de Yeshua y ninguno de nosotros se perderá. Qué cosa más hermosa, ¿no? Amén. 16. Si un hombre seduce a una virgen que no está comprometida para casarse y duerme con ella, él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su esposa. Eso que correspondía bajo los principios del compromiso de matrimonio, el pago de la dote. En este caso aplicaba el pago por el hecho de haber accedido al haber sido seducida. 22:18. No permitirás que una hechicera viva. Este mandamiento nos enseña a erradicar por completo el mal del pueblo. Es un pecado que Yahweh aborrece hasta llevarlo a la muerte. 20. Aquel que ofreciere sacrificios a los dioses será muerto, solamente podrá hacerlo a Adonai. De la misma manera que el versículo anterior, debía aplicarse la pena de muerte sobre aquel que practicara la idolatría, como al que practicaba la hechicería. Esto, hermanos, nos enseña que para Elohim estos pecados están en el mismo nivel de abominación. Debemos destacar entonces una vez más el pago y la retribución que las familias reciben cuando han practicado idolatría. Vamos un momento a Salmos 135, 15, 18. Pueden leer este salmo entero, es muy hermoso, pero
Vamos a leer los versículos 15 al 18. Los ídolos de los Goyim son no más que oro y plata, obra de manos humanas. Ellos tienen bocas, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, porque no hay aliento en sus bocas. Que los hacen sean semejantes a ellos, junto con todos los que confíen en ellos. Wow, clarito. Clarito. Ah, ¿no? 21. No puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Amén. Hermanos, el hecho de ser extranjero y de no tener ciertos derechos en la tierra de Israel no significaba que debía ser menospreciado o maltratado. A través de este mandamiento, Yahweh le estaba recordando al pueblo de dónde Él los había sacado. Y a veces, hermanos, nosotros corremos el riesgo de menospreciar a los demás, pero debemos recordar en ese momento de dónde Elohim nos ha sacado. Y no solo eso, sino que el cumplimiento de este mandamiento y el amor con que se ejecute va a permitir atraer grandes bendiciones, como lo fue para Ruth la Moabita, la extranjera de quien vendría el rey David y por ende nuestro Mashiach Yeshua. En Ruth 2:10 dice: ella cayó de bruces postrándose y le dijo a él: ¿cómo es que me estás mostrando tanto favor? ¿Por qué me estás prestando atención? Después de todo, yo solo soy una extranjera. Entonces, hermanos, esto nos muestra y nos enseña el gran valor que para Yahweh tienen los extranjeros, y que si son llamados a Israel es porque grandes planes hay para cada uno de ellos. Mientras estuvimos fuera del pacto, éramos extranjeros. Recordemos lo que nos dice Efesios 2:19. Así que entonces ya no soy extranjeros ni desconocidos, sino de la misma ciudadanía con el pueblo de Adonai y miembros de la misma familia de Adonai. Amén. Sin embargo, al llegar a ser cobijados por esta ciudadanía, debemos ser consecuentes con la bendición alcanzada. Veamos qué nos dice Isaías 56, 6 y 7. Y los extranjeros que se unen a Adonai para servirle, para amar el nombre de Adonai y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat Amén. Y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto. Yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Amén. Sus ofrendas de ascensión y sus sacrificios serán aceptados en Amén. mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén. Hermanos, aunque muchos hoy en día han caído en el error de decir que la Torah es para los judíos y las promesas y bendiciones para la iglesia cristiana, ahora entendemos que no hay concordancia en dicho planteamiento y no tiene sentido tal afirmación. Es decir, no hay dos Torahs y no hay mandamientos nuevos dados por Yeshua. Entonces, acá pensamos y vemos y podemos rechazar el fundamento de la teología del reemplazo con total certeza. Shemot, Éxodo 12:49 dice: la misma Torah se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Levítico 24:22 también nos dice: aplicarás la misma regla de juicio al extranjero como al ciudadano, porque yo soy Yahweh tu Elohim. Y Bamidbar, o sea, Números 15:29 dice: no importa si es un ciudadano de Israel o un extranjero viviendo con ellos, ustedes tendrán una Torah para quien se haga, para aquel que haga algo mal por error. Amén. Amén. Volvamos. Shemot 22:22. $22, ¿no? Uh-huh. No abusarás de ninguna viuda ni huérfano. Okay. Yahweh, hermanos, tiene muy en cuenta a los más necesitados.
Es por esto que demanda de su pueblo un corazón sensible para este tipo de personas. Hermanos amados, debemos aprender algo muy poderoso, y es la bendición del menospreciado. Sí, así es. Sobre este tipo de personas en desamparo reposa una bendición muy, pero muy especial. Los sabios conocen muy bien este principio que hay, que sobre la cabeza de una viuda, huérfano, extranjero o desamparado, la bendición del menospreciado va a caer sobre todo aquel que los acoja con amor y los bendiga, con una ayuda en esa dura travesía por la que estén pasando. Son buenos depositarios de nuestra, lo que llamamos sedaká, justicia, caridad. La escritura nos dice en Proverbios 19:17, aquel que es bondadoso con el pobre le presta a Yahweh, y él, o sea, Yahweh, le pagará de acuerdo a su buena obra. Entonces, amén, ¿no? Amén. Qué maravilloso es tener a Yahweh como deudor. Él paga, y paga los mejores intereses, mis hermanos amados. 25. Si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre, no puedes tratar con él como lo haría un acreedor, y no le cobrarás interés. Ajá. La justicia y la misericordia deben ser características esenciales en el pueblo de Elohim. El hecho de prestar a un hermano necesitado y cobrarle más de los prestados no es un acto de misericordia. Yeshua nos dijo en Lucas 6:35 y 36: ustedes en cambio amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún provecho. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Sean compasivos como también su Padre es compasivo. Amén. 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 28. No maldecirás a los Elohim, jueces, y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. Ok. Maldecir, insultar, viene de la palabra kalal, en hebreo, que quiere decir despreciar, destruir, disminuir, envilecer, injuriar, maldecir, tener en poco, etc. Es decir, que debemos tener a los jueces, a aquellas personas puestas en autoridad, en muy alta estima, y darles honra según su función. ¿Saben por qué? Porque están donde están por causa de Yahweh. La palabra usada para maldecir es arar, que significa abominar, maldecir severamente, maldición y maldito también. Y la palabra nací quiere decir exaltado, jefe, principal, rey, etc. ¿Okay? Hemos ido para el 28, ¿no? Sí. Cuando habla de dirigente, en hebreo se dice lo que les digo ahorita, nací, N-A-S-I-Y además, ¿ya? Y está en el Strong 5387 si ustedes quieren revisarlo, y les reitero, quiere decir exaltado, jefe, principal, príncipe, rey, etc. Lo que nos está enseñando, amados hermanos, que aborrecer o maldecir a uno que ha sido exaltado por Yahweh es un pecado, y como tal tiene consecuencias desastrosas para el que los comete. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a no cometer este tipo de pecados. Amén. Amén. 29. No tardarás en ofrecer de tu cosecha de grano, aceite de oliva o vino. El primogénito de tus hijos tienes que dármelo a mí. Amén. Entonces, lo primero siempre pertenece a Yahweh. El primer fruto, la primera producción, incluso, hermanos, el primer hijo. Este último era consagrado para el servicio a Yahweh. Entonces es tan importante
darle en el tiempo establecido todas estas cosas a nuestro Padre Altísimo, ¿no? Es darle todo lo mejor de nuestra vida. Además, es un acto de fe, pues de que confiamos en que Él nos dará mucho más y mucho más en abundancia. 30. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y tus ovejas. Se quedará con su madre 7 días y en el 8º día tienes que dármelo a mí. Ok, entonces vemos que lo mismo ocurría con las crías del ganado. Una vez pasados los 8 días, debían ser llevados ante Yahweh. Los 2 versículos anteriores que hemos leído nos enseñan la importancia de separar lo primero para Elohim y darle a Él lo mejor de lo mejor. Estos son los actos de intimidad y compromiso personal que más valora Elohim y se deben hacer en los tiempos señalados y con suma alegría. Segunda de Corintios, hermanos, 9, versos 7 y 8 dice: cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Amén. Amén. 31. Tienes que ser un pueblo especialmente apartado, por lo tanto, no comerás ningún animal despedazado por animales salvajes en el campo, más bien échalo a los perros. Este mandamiento, hermanos, nos enseña la santidad a través de lo que comemos. A Yahweh le importa mucho lo que comemos, entonces debemos honrarlo. ¿Cómo? ¿Dónde? Y en lo que comemos. No olvidemos que ahora somos nosotros el templo del Ruach del Mashiach. ¿Lo ven? Amén. Ok, vamos a pasar al capítulo 23, el número 1. No levantarás falsos rumores, no te concertarás con el perverso ofreciendo testimonio falso. Hermanos, Yahweh aborrece la calumnia. Cualquiera que la practique se hace abominable ante su presencia. Hay muchas características en las que hablan neciamente y la palabra nos advierte de estos frutos de muerte. A ver, leamos Romanos 1, del 1 al 3. Shaul, deseado, esclavo del Mashiach. 1, 29 al 31, mil disculpas. Me he confundido, 29 al 31. Están llenos de toda clase de perversidad, inmoralidad sexual, avaricia, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad, razonamientos malvados, calumniadores, aborrecedores de Elohim, insolentes, arrogantes y jactanciosos, traman hechos malvados, desobedientes a sus padres, hombres para quienes el pacto no es nada y quienes no aman la paz ni tienen misericordia en ellos. Amén. Entonces ahí vemos cuáles son esas palabras, esos frutos de muerte, ¿no?, que Yahweh aborrece. Entonces, ustedes como nosotros, como nuevas criaturas, hemos dejado atrás toda esa basura, ¿no? Ahora nos enfocamos en lo que nos lleva a bendición y bienestar. Y me encanta este salmo, que también le encanta a mi esposa Isabel. Es el Salmo 1, versos del 1 al 3. Leemos, por favor. Feliz el hombre que no ha seguido el consejo de los perversos, no se ha detenido en el camino de pecadores, ni se ha sentado en la reunión de los escarnecedores, pues se deleita en la Torá de Adonai y en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, su follaje nunca se marchita y todo cuanto emprende prospera. Amén. Amén. (23:7). Mantente alejado del fraude y no causes la muerte del inocente y justo, porque yo no justificaré al perverso. Aquí Yahweh es claro, nos exhorta a hacer juicios justos, condenar a un inocente, ya sea por conveniencia o por desconocimiento,
acarrea culpabilidad para con Elohim. Proverbios 11.1 dice algo bien interesante. Pesas falsas son abominación delante de Yahweh, mas las pesas exactas le complacen. Amén. Amén. 23:12. Por 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás, para que tu buey y asno puedan descansar, y el hijo de tu esclava y el extranjero sean renovados. Amén. Entonces, uno de los objetivos del Shabbat es el descanso de toda obra con el fin de renovar las fuerzas, ya sea la persona en sí, sus hijos, sus animales, así como el extranjero que mora con la persona, es decir, que es un siervo extranjero. Hermanos, el estrés ha sido catalogado como la enfermedad del siglo XXI. La principal razón es que muchos se olvidan de que Yahweh estableció este día para descansar y así evitar, entre otras cosas, el estrés. Además, nos estamos perdiendo de ver la escritura cumplida en nosotros. Promesas, hermanos, tan poderosas que desestimamos por nuestra ignorancia y desobediencia a este hermoso mandamiento. A ver, vamos a leer Isaías más. Isaías 58, leeremos del 13-14. Si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, en mi día santo, si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de Adonai, digno de honrar, entonces lo honras, no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Si lo haces, encontrarás delicia en Adonai, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Adonai ha hablado. Amén, hermanos. En el reposo del Shabbat se cumple el principio de esperar en Él y confiar plenamente en su infinito amor y cuidado. Amén. Amén. Ok, continuamos. 23:13. Presta atención a todo lo que yo te he dicho. No invoques los nombres de otros dioses, ni aun sean escuchados cruzando tus labios. Que la prohibición consistía entonces en mencionarlos de forma tal que se adorara o se honrara, ¿no es verdad? Pero no así para identificarlos. (23:18) No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi fiesta permanecerá toda la noche hasta la mañana. Amén. El sacrificio a Yahweh, debe ser íntegro. Aquí se está haciendo una alusión a Pesaj, conforme a todo lo que Él ha establecido. Entonces, es común también escuchar frases mal usadas como el Elohim mira el corazón. Pero hacemos eso para justificar nuestra negligencia o rebeldía. Y aunque se haga de corazón, Yahweh no va a mirar con agrado a aquello que se sale de lo que Él ha establecido. Para Él, mis hermanos, es tan importante el fin como los medios. Los medios que estableció se llaman misbot, mandamientos, para que el fin, o sea, el resultado, sea como lo esperamos, así sea un futuro promisorio, exitoso, ¿no? Prosperado. 20 y 21, por fin. 20 y 21. Presta atención a Él, escucha lo que Él dice y no te rebeles contra Él, porque Él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en Él. Acá hay una clara referencia a Yeshua. Pasajes como este nos permiten identificar su obra redentora desde la Torá, como un reflejo perfecto de los acontecimientos por venir, pero dar a conocer su revelación está sujeta al deseo de Elohim, solo a quien Él escoja dar. Amén. Amén. A ver, analicemos la primera palabra de las 10 palabras de los 10 mandamientos bajo esta perspectiva entonces que estamos estudiando. Éxodo 22 dice: yo soy tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Entonces, ¿quién fue el que nos libró de la servidumbre del pecado? ¿Quién fue?
Yeshua. 23-25. Servirás a Adonai tu Elohim y él bendecirá tu comida y tu agua. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. Amén. Hermanos, amén. El servir a Yahweh siempre trae bendición. Una bendición integral. A veces pensamos que la bendición es como algo fragmentado, ¿no? Que nos va a dar por partes. Si estoy enfermo, va a sanarme. Si estoy con dificultades económicas, voy a mejorar mi salud financiera. Pero hermanos, tenemos que entender que la bendición que viene de Elohim es completa, íntegra y perfecta. Y es que cuando Yahweh bendice, lo hace en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Cambiamos de el 4. Moshe escribió todas las palabras de Adonai. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie del monte y puso 12 grandes piedras para representar las 12 tribus de Israel. Amén. La Torah, hermanos, dada por Yahweh a Moshe, fue transmitida y enseñada al pueblo de Israel. Esta misma nos eleva espiritualmente, llevándonos a tener una buena relación con Elohim. Así hay que ser obedientes a su Torah. Me voy a ir hasta el versículo 8. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto el cual Adonai ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Amén. Entonces aquí vemos una muy marcada tipología referente a lo que Yeshua haría para salvar a su pueblo y a aquellos que han de abrazar su Torah. Es decir, para recibir la Torah, conforme al plan de Yahweh. Cada israelita debe ser rociado con la sangre del cordero. El acto de compromiso de Yahweh con su pueblo está basado en la palabra y la sangre del cordero. También Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guarden los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Y es más bien establecido por el mismo Cordero en las palabras que nos conectan directamente con Yeshua. Yohanan decía en el capítulo 14, verso 15: si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces no hay tal que existan dos listas distintas de mandamientos. Hermanos, si están escuchando ese tipo de enseñanzas en algún lugar donde asistan, entonces dense cuenta que eso es solamente teología de reemplazo. Deben huir de ese sistema y huye y rescata a los tuyos. Habla con tu familia. Regresa a las raíces hebreas de la fe. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la porción de esta semana. En esta porción se encuentran los mandamientos 42 al 94 de los 613 mitzvot que están en la Torah. Espero que haya sido esta palabra de bendición para ustedes, tanto como lo fue para nuestras vidas, para Isabel y para mí. Deseamos que tengan una semana bendecida. No se suelten de la mano de Yahweh. Él va a guiar sus pasos, su espíritu de santidad, su Ruach HaKodesh los acompañe toda esta semana. Le pedimos al Eterno, a nuestro Elohim, que nos permita encontrarnos el siguiente Shabbat, si está en su voluntad. Y hasta mientras reciban un cálido abrazo y Shavua Tov. Baruch Hashem. Amén.